Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Inés Topayopanqui Rivera y en este caso les voy a hablar sobre el síndrome de Addison, específicamente la parte de la introducción y la fisiopatología. Comenzamos con la introducción. El hipoadrenocorticismo, o también conocido como síndrome de Addison, es una enfermedad endocrina poco común que se caracteriza por la disminución en la producción de hormonas esenciales que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides producidos justamente en la corteza de la glándula adrenal. Se menciona que los signos clínicos suelen manifestarse únicamente cuando la corteza adenocortical ha sido destruida entre un 85 a un 90%, lo que hace que esta enfermedad pase desapercibida en sus etapas tempranas y se diagnostique con frecuencia durante la crisis adrenal. Continuando con la clasificación, el hipoadrenocorticismo puede clasificarse según su origen o causa en primaria y secundaria. En el caso del hipoadrenocorticismo primaria, se menciona que es la forma más común y se produce cuando existe una destrucción de la corteza adrenal, lo que va a ocasionar una disminución tanto en los glucocorticoides como en los mineralocorticoides. A su vez, esto se presenta en tres formas. La primera, que es la idiopática, que en la mayoría de casos esta destrucción es de origen inmunomediada y produce cuando el sistema inmunitario del propio animal destruye la corteza de la glándula adrenal. En segundo lugar, tenemos la iatrogénica, que es a consecuencia de la administración prolongada de glucocorticoides exógenos o del uso de fármacos que van a inhibir la función adrenal, como es el mitotano o el trilostano, que justamente se menciona que se utilizan para tratamiento de síndrome de Cushing. En el tercero tenemos espontánea, que están las infecciones o neoplasias. Por parte del hipodrocorticismo secundario, esta es la forma menos frecuente y ocurre por una disminución en la secreción de la hormona adenocorticotrópica por parte de la hipófisis. Entonces, la glándula subadrenal que va a estar estructuralmente sana, pero no recibe la señal necesaria para que se pueda producir el cortisol. Esta a su vez se va a dar en dos formas o dos presentaciones: la natural, que es causada por alteraciones hipotalámicas o hipofisiarias, ya sea por inflamaciones, tumores o traumatismos, y la iatrogénica, que es la más común en la veterinaria, que ocurre cuando se interrumpe bruscamente una terapia prolongada con glucocorticoides, generando así una retroalimentación negativa que genera esta disminución en la producción de esta hormona adenocorticotrópica, que a su vez va a generar una atrofia adrenal lateral. Comenzamos con la introducción. El hipoadrenocorticismo, o también conocido como síndrome de Addison, es una enfermedad endocrina poco común que se caracteriza por la disminución en la producción de hormonas esenciales que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides producidos justamente en la corteza de la glándula adrenal. Se menciona que los signos clínicos suelen manifestarse únicamente cuando la corteza adenocortical ha sido destruida entre un 85 a un 90%, lo que hace que esta enfermedad pase desapercibida en sus etapas tempranas y se diagnostique con frecuencia durante la crisis adrenal. Continuando con la clasificación, el factores predisponentes. Tenemos tres: edad, sexo y raza. En el caso de la edad, se menciona que el hipoadrenocorticismo puede afectar a perros de cualquier edad, pero lo más común es que aparezca en animales jóvenes a mediana edad, en promedio entre 4 a 5 años. Por parte del sexo, se ha visto que aproximadamente el 70% de los casos se presentan en hembras, y de entre ellas las que no están esterilizadas tienen un riesgo un poco mayor a desarrollar esta enfermedad. También hay razas más propensas, por ejemplo el gran danés, el caniche y el rottweiler, que justamente tienen mayor predisposición. Esto se debe a que ciertas razas, el síndrome de Addison puede tener un componente hereditario, es decir, que va a transmitirse de padres a hijos. Asimismo, se menciona que las razas como el Poodle estándar, el perro de agua portugués y el retriever de Nueva Escocia, la enfermedad se transmite como un rasgo autosómico recesivo. Esto significa que el perro necesita heredar este gen defectuoso de ambos padres para poder desarrollar la enfermedad. Ya. Continuando con la fisiopatología, debemos recordar que la corteza adrenal produce tres tipos de hormonas: en la zona glomerular la aldosterona, en la zona fascicular el cortisol y en la zona reticular los andrógenos. Entonces, cuando esta corteza se daña, se deja de producir principalmente las hormonas cortisol y aldosterona, lo que altera muchos procesos metabólicos. Entonces, cuando esta hormona encargada de mantener el equilibrio de sodio, potasio y agua en el organismo, cuando su producción disminuye, se altera este equilibrio y aparecen varios trastornos, comenzando con la pérdida de sodio y agua. Entonces, cuando disminuye la acción de la aldosterona, la recepción de sodio en los túbulos distales del riñón va a disminuir, provocando así que el sodio y el agua se eliminen por la orina. Esto causa una hiponatremia y pérdida del volumen sanguíneo, hipovolemia, lo que a su vez genera una disminución de la presión arterial. Esta disminución en la presión hace que el corazón bombee con menos fuerza, reduciendo así el gasto cardíaco, y como consecuencia los riñones reciben menos sangre, afectando así la perfusión renal. Número dos, está la retención de sodio. Entonces, a falta de aldosterona también impide que el potasio se elimine de manera correcta. Esto produce hipercalemia, una acumulación de potasio en sangre que va a alterar la conducción eléctrica del corazón. Como punto número tres tenemos la retención de hidrogeniones. Entonces, también hay una dificultad para poder eliminar los hidrogeniones, generando así una acidosis metabólica leve. También hay una pérdida de cloro, es decir, como el cloro acompaña al sodio en su reabsorción, también se pierde mediante la orina, generando así una hipocloremia. Entonces, todo esto va a generar activación de mecanismos compensatorios. Entonces, el cuerpo intenta compensar la baja de la presión y la déficit de sodio. Entonces, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero la corteza adrenal no funciona. No hay aldosterona que actúe, así que la compensación falla.
Asimismo, se secreta la hormona antidiurética para poder retener agua, pero esto puede empeorar la hiponatremia porque se retiene agua sin sodio. Continuando con el cortisol, en el síndrome de Addison, la deficiencia de cortisol se reduce a la proteólisis y a la lipólisis, lo que provoca que lleguen menos aminoácidos al hígado y haya menos ácidos grasos disponibles como combustible. Como resultado, se va a producir una hipoglicemia, debilidad muscular, fatiga, pérdida de peso, ya que el cuerpo carece de suficientes sustratos energéticos para poder mantener las funciones normales. Asimismo, el cortisol hace que los vasos sanguíneos no respondan adecuadamente a las catecolaminas, una vasodilatación relativa, es decir, una resistencia periférica disminuida y como consecuencia la presión arterial baja, produciendo una hipotensión. Esta situación se ve agravada por la hipovolemia secundaria a la pérdida de sodio y agua, lo que empeora aún más la caída de la presión. Por otro lado, también sabemos que el síndrome de Addison, la deficiencia de cortisol y aldosterona provoca una hipotensión y una hipoperfusión y a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, esta presión arterial baja y el flujo sanguíneo hacia el estómago se reduce, lo que va a generar una isquemia local, desencadenando la inflamación de las células de la mucosa. Esta irritación activa los receptores nerviosos gástricos que envían señales al centro del vómito del tronco encefálico, provocando así los vómitos. Así, la combinación de la mala perfusión, la isquemia y la inflamación de la mucosa contribuye directamente a la aparición de este signo que son los vómitos. Entonces, la alteración tanto del metabolismo proteico y lipídico va a aumentar el catabolismo, es decir, va a haber una pérdida tanto de peso como de masa muscular. Asimismo, mencionan que hay efectos sobre la médula ósea. Entonces, vamos a observar que hay una anemia que se produce principalmente por la falla del cortisol, ya que esta hormona normalmente estimula la médula ósea para que haya una producción de glóbulos rojos. Entonces, al no estar presente, se genera una anemia leve y moderada, generalmente no regenerativa.